Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver el concepto de derivabilidad y todo lo que conlleva ese concepto. Para ello vamos a empezar primero con las primeras definiciones o con la definición principal. Por supuesto que veremos la definición de derivada de una función como pendiente de la recta tangente, una función en un punto, etcétera, 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 pero vamos a verla de una función un poco más formal, ¿vale? Veamos la definición, cómo se denota y qué es un poco. Tengamos una función cualquiera, siempre teniendo un conjunto de números, o sea, un conjunto de pares ordenados que se pueden denotar de la manera AB y, por supuesto, que estén en R. Pues podremos decir o podemos marcar justamente un punto que se denomine x sub 0, este que tenemos aquí, con lo cual esté dentro de nuestro conjunto predeterminado de pares ordenados, es decir, que nuestro x sub 0 esté dentro del conjunto AP, es decir, que podamos localizarlo como un punto AP. Pues entonces f será derivable si se cumple lo siguiente, no solo si existe la definición de derivada, sino, bueno, en ese punto, sino que también es un número real. En este caso, la definición de derivada es el límite cuando nos acercamos de cualquier punto de x a un punto x sub 0 que hemos marcado, de x a x sub 0, y ahora tendríamos que hacer lo siguiente, ver de f de x menos f de x sub 0 dividido entre x menos x sub 0. Tampoco es tan difícil, ¿no? Es la resta de las imágenes, entre comillas, menos la resta de los puntos. En este caso, f de x es la función en general, menos f de x sub 0, el valor de la función en el punto x sub 0. Y después x menos x sub 0, que bueno, es la resta de entre puntos. Podemos ver que si nos acercamos entre ambos lados, pero bueno, esa definición es más sencilla. Nosotros vamos a ver más por encima. Y por supuesto que nos tiene que dar un número real, si nos queda infinito, entonces, ¿qué derivada es esa? Vale. Podemos ver que podemos denotarlo de las siguientes maneras. La más común, por supuesto que se podrá ser entre esta o incluso esta, ¿vale? Y para la definición, normalmente se suele utilizar el límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0, dividido entre x menos x sub 0. También se suele utilizar esta, pues podemos decir que esto es h, después tendríamos f de d en vez de f de x sería f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0, y ya está. Pueden ser estas dos maneras, esta o esta de aquí. También lo podemos denotar como f' de x, perdón, f' de x sub 0, en el punto x sub 0. Y, bueno, después vienen otros términos que son diferencial o la derivada de la función respecto de la x en un punto, o la derivada de la función respecto a la x, y bueno, indicado de otra manera, que son menos comunes, pero bueno, también se utilizan. Pues ya hemos visto que lo que es más o menos en general una definición formal de lo que es la derivada de una función en un punto. A continuación vamos a ver lo que son las derivadas laterales. Pues vamos a entender las derivadas laterales. Las derivadas laterales simplemente significa aplicar la definición por cada lado. Es decir, en una función podemos acercarnos tanto por la derecha como acercarnos, esto es lo mismo que los dos límites, acercarnos por la derecha, porque claro, la definición de derivada viene a función de un límite. Entonces, nos vamos a acercar tanto por la derecha como por la izquierda. Para que una derivada de una función en un punto pueda existir, ¿vale? Necesitamos tener lo siguiente en cuenta. La derivada por la izquierda exista y valga un valor finito, y la derivada por la derecha, en este caso la de aquí, también exista, tenga un valor finito y sea igual a la derivada por la izquierda. Si es derivable por la izquierda en un punto, tenemos que cuando el límite, cuando la x tiende a x sub 0, pero por la izquierda, ¿cómo indicamos que es por la izquierda? Con un signo menos en este lado. Bueno, como si fuera un exponente, pero ponemos solo un menos, ¿vale? Y aplicábamos la definición de derivada en un punto y lo tenemos, y nos tiene que valer un valor real. Eso es lo que tiene que pasar, pero después, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues mira, f' en x sub 0 por la izquierda, pues puede ser con el límite que hemos visto o con el límite respecto con h. Muy importante no saltarse esto de poner un menos arriba para indicar que estamos acercándonos por la izquierda. En el caso de por la derecha, que f sea derivable por la derecha en un punto, pues tiene que cumplirse también esto, es decir, que esto implica que pase esto, y que pase esto significa o implica que pase esto, y que sea un número real. ¿Cómo lo denotamos? Pues muy bien, lo denotamos de la siguiente manera. La derivada de la función en un punto, pero por la derecha, y lo podemos hacer mediante el límite. Recordemos que si lo ponemos por la derecha, lo ponemos como un más, por la izquierda un menos, o con el otro tipo de límite, y lo podríamos denotar de las dos maneras. Una cosa que viene implícita dentro de lo de la derivabilidad es que si una derivada, bueno, es que para que una función sea derivable en un punto, tiene que ser continua en ese mismo punto. Ojo, que sea continua en un punto no significa que sea derivable. Veamos el ejemplo de lo siguiente. Esta función, valor absoluto de x, es una función continua
en todo su medio, en todo su dominio, en este caso es todo R, ¿vale? Pero justamente en un punto, en este caso en el punto x igual a 0, y igual a 0, la función no va a ser derivable, no va a tener derivada en el punto x igual a 0, es decir, pero sí que es continua en ese punto, pues vale, puede ser continua, pero que no haya derivada. Pero otra cosa es que para que haya derivada en un punto, yo que sé, por ejemplo este, es que tiene que ser continua en ese punto. Esto en concepto general. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso, que son las operaciones algebraicas que se pueden hacer con las derivadas. Veámoslo. Y ahora llegamos a unas operaciones que seguramente nos sonarán a muchos. Las operaciones algebraicas, sobre todo en relación con las derivadas, ¿vale? Tengamos dos funciones, una f y otra g, que sean derivables sobre un conjunto de puntos, bueno, pares ordenados a b, y sobre todo, lo más importante, en un punto x sub 0 que pertenezca a b, entonces se va a verificar lo siguiente. Ojo, nosotros cuando estudiamos la derivada, estamos estudiando en un punto, pero ¿qué pasa si la derivada funciona en muchos puntos, en más de uno, o en un dominio entero, o en todo R? Pues que estas reglas se pueden generalizar más, porque mira, vamos a verlas y veremos que son prácticamente, bueno, son las mismas reglas que las que se utilizan para derivar, ¿no? Veamos, tengamos un lambda, yo que sé, cualquier número, y lo multiplicamos a la función, sabemos que si es derivable, bueno, sabiendo que lambda se pertenece a R y todo eso, es derivable en ese punto x sub 0, lambda por f, entonces podemos decir, bueno, pues también podemos decir lo siguiente, pues lambda por la función, todo ello, la derivada de x sub 0 es igual a lambda por la derivada de la función. Vamos a poner un ejemplo, vamos a verlo gráficamente. Tengamos una función f de x es igual a 3x, vamos a verlo de manera general. Vale, pues esta función sabemos que es derivable, perfecto, pues la derivada de esa función, f' será igual a, si aplicamos la regla en general, sería igual a 3 por, esto está elevado a 1, pues sería 3 por 1, que son 3 por. Y ahora, x elevado a 1 menos 1, es decir, x elevado a 0. X elevado a 0 es igual a 1, con lo cual 3 por 1 y 3 por 1, que son 3. Es decir, fácilmente, derivada de 3x, 3. ¿Qué pasa? Que también puede ser, imaginémonos que sacamos ese 3 ya de por sí y haríamos la derivada de x. La derivada de x es 1, pues teníamos 3 por 1. Es decir, que esta regla simplemente aquí se aplica, bueno, o se da para un punto, pero si lo extendemos a más general, con el concepto de derivabilidad, pues podemos ver que se cumple para todo, es decir, para las reglas que utilizamos normalmente en derivadas. Después, tengamos una función suma f más g, que también sea derivable en x sub 0, pues la derivada de f más g', x sub 0 es la derivada del primero más la derivada del segundo, es decir, la derivada de la suma es la derivada del primero más la derivada del segundo. En ese punto, por supuesto, siempre vamos a estar hablando aquí, lo hacemos en un punto, pero bueno, se puede extender más. Después, un producto, pues sabiendo que es derivable en x sub 0, que la derivada del producto en ese punto será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es decir, lo que tenemos aquí. Básicamente las reglas que nos hemos aprendido de derivación, ¿no? Vale. Y teniendo que g de x sub 0 o g en ese punto x sub 0 es distinto de 0, muy importante, podemos definir la división f entre g como f, bueno, que sea derivable en ese propio punto, pero la derivada sería pues la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo y dividido entre la función g toda elevada al cuadrado, ¿no? Estas ya las conocemos. Y también se puede aplicar el concepto de regla de la cadena, que también es muy importante, porque tengamos las dos funciones, y ahora vamos a llegar a un concepto interesante, ¿eh? Tengamos las dos funciones f y g que exista su composición, ¿vale? Pues f es derivable en x sub 0 y g es derivable en f de x sub 0. Esto es lo más importante. Si f es derivable en x sub 0, hasta ahí todo bien, f de x sub 0, ¿vale? Porque quiero ver que partimos de, estamos en el conjunto de x sub 0 y hacemos f de x para llegar a f de x sub 0. Y de f de x sub 0 tenemos que llegar a g de f de x sub 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para aquí, para llegar de aquí a aquí, hemos visto que tiene que ser derivable, ¿no? Hacemos un salto y es derivable, perfecto. ¿Vale? Y vemos que es derivable en este punto, f de x sub 0. Pero claro, yo no puedo calcular ahora que g también sea derivable en x sub 0, es decir, g no tiene que ser derivable en x sub 0, g tiene que ser derivable respecto a lo que nos haya dado anteriormente, porque estamos pasando ahora de aquí a aquí, ¿vale? Entonces g tiene que ser derivable en el punto
f de x sub 0, que eso es lo que nos va a interesar, ¿vale? Muy importante. Bueno, pues entonces la función composición es derivable y se verifica lo siguiente. La derivada de la función composición en un punto es la derivada de la función principal g, a la que contiene f de x sub 0, teniendo g' de f de x sub 0 dentro, por la derivada de la función x sub 0. Esto lo podemos ver muy bien, por ejemplo, con f de x es igual a elevado a 2x. Tenemos una función g que está compuesta de una x f de x. En este caso la f de x es 2x. Vale. Pues la derivada de la función, sabemos derivar esto, ¿no? Derivada de esto elevado a 2x. Por, y ahora como es una función composición, tenemos que poner el por y derivar la función f de x, que bueno, en este caso sería la función de arriba, en este caso 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Pues 2. Y así podríamos derivar esta función. Y ahora vamos a ver tanto la derivada de una función inversa como las derivadas logarítmicas. A por ello, vamos a ver los dos tipos principales, la derivación de una función inversa y las derivadas logarítmicas. ¿Cómo derivamos una función inversa? Pues muy bien, seguro que hemos visto antes en la regla de la cadena, vamos a ver ahora respecto a eso a la función inversa. Vale. Tengamos una función inyectiva. Recuerdo, ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva es una función la cual va de un dominio a un codominio y va de 1 a 1, es decir, que para un valor de x tengo solo un valor de y, ¿vale? Función inyectiva. Y por tanto existe su función inversa, ¿vale? Porque las funciones inyectivas, bueno, para que haya una función inversa es inyectiva, f al menos 1, bueno, pues esa es derivable en x sub 0. Si f es derivable en x sub 0 teniendo que la derivada es distinta de 0, en el punto, por supuesto, entonces se va con, bueno, entonces f al menos 1 también es derivable en f de x sub 0 para que sea distinto y se verifica lo siguiente, que la función inversa compuesta de la función f de x sub 0 va a ser igual a 1 partido la derivada de la función. Esto es muy importante y muy interesante. Si recordáis bien, si hacíamos la función inversa compuesta de la función, es decir, f a la menos 1 de lo que esté dentro, que sea f de x, nos daba igual a x. Por ejemplo, yo que sé, logaritmo neperiano, pero en vez de x ponemos z, logaritmo neperiano de z, y z, imagínate que es e elevado a x, ¿vale? Pues sería logaritmo neperiano de e elevado a x, es decir, x. Pues eso, la función inversa compuesta de la función normal nos tendría que dar x. En este caso, para la derivada, pues es la función inversa prima, es decir, la derivada de esa función compuesta de f de x sub 0, pues nos da 1 partido la derivada de la función f de x, pero en el denominador, ¿no? Vale, pues esto es muy importante y muy interesante. Así que a grabarse a fuego. Y después, para las derivadas logarítmicas, que también me parecen muy importantes y muy interesantes, porque para derivar cosas que sean tales de esta manera, una función h de x que se componga o que esté formada de f de x elevado a otra función g de x, una cosa muy extraña, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver las condiciones. Que para derivar un tipo de esta función, lo que tenemos que ver es que f y g sean derivables, por supuesto, y f mayor que 0. ¿Para qué queremos que f sea mayor que 0? Para que cuando apliquemos logaritmos neperianos, lo que pase es que lo que esté dentro, es decir, f de x, no sea menor que 0 y no nos fastidie ese logaritmo neperiano. Recordemos que el argumento del logaritmo neperiano tendría que ser mayor que 0, ¿vale? Y bueno, pues pueden tomar logaritmos neperianos y después se derivan. Vale. Pues para derivar esta función hemos hecho aquí una mini demostración que es una función y que es compuesta, pues aplicamos logaritmo neperiano. Pues logaritmo neperiano a un lado, logaritmo neperiano al otro. Bueno, por reglas de los logaritmos, el exponente pasa multiplicando, esto seguro que ya conocéis, al logaritmo neperiano. Vale. Después ahora derivamos. Ahora podemos derivar. Derivado del logaritmo neperiano, 1 partido la función por la derivada de la función. Es decir, 1 partido h de x por la derivada de h de x, pues h' de x, ¿vale? Entonces h' de x partido h de x por, bueno, y aquí derivaríamos una función producto o un producto entre funciones, que nos da esto que tenemos aquí. Y ahora, lo que nos interesa, teníamos h de x, queremos saber cuál es la derivada de h de x, es decir, h' de x. Pues lo que hacemos aquí es, tenemos la derivada, o sea, tenemos h' de x, pues la derivada de esta función es lo que nos interesa es esto de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitarnos este h de x que nos molesta. ¿Cómo? Pues multiplicando ambos lados por h de x, es decir, que al final se nos va a quedar esto, h de x por todo esto, o sea, lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que bueno, si aplicamos la propiedad distributiva, vamos a ver lo siguiente, que tendríamos f de g de x, o sea, f de x elevado a g de x, que era, bueno, h de x, ¿vale? Por g de x, o sea, g' de x por logaritmo neperiano de f de x, eso todo muy bien, más g de x por, bueno, y por distintas propiedades,
de las potencias, pues nos quedaría f de x elevado a g de x menos 1 por f' de x. Resumen de todo, que siempre que nos encontremos funciones raras de esta manera, vamos a aplicar logaritmos neperianos, ojo, sabiendo que f de x tiene que ser mayor que 0 y siempre que se cumplan las condiciones o lo que nos dice este no. Pues ahora vamos a ver las derivadas de con las funciones más comunes, seno, coseno, etcétera, 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 y vamos a ver cuáles son sus derivadas y vamos a ver siguiente el concepto de la recta tangente. Vamos a continuar ahora con las derivadas de algunas funciones. Tenemos las 10 principales, las más sencillas, ya hice un vídeo sobre esto, explicando todas, en los casos generales también. Vale, pues tenemos que si tenemos una función constante, la derivada es 0. Si tenemos una función potencial, su derivada pues sería el exponente por el x elevado a p-1, es decir, exponente menos 1. Si tenemos una función logaritmo, también se aplica el logaritmo neperiano. En este caso, el logaritmo neperiano es un logaritmo normal, pero de base e. Pues sabiendo que a, es decir, la base es mayor que 0, pues tendríamos que la derivada es 1 partido por x, es decir, ese argumento, por el logaritmo neperiano de la base. Para una función exponencial, sabiendo que la base es mayor que 0, pues la derivada de la función es esa exponencial a elevado a x por logaritmo neperiano de la base. Normalmente cuando tenemos elevado a x, pues la base es e. Logaritmo neperiano de e es 1, con lo cual nos sale elevado a x, es decir, derivada de elevado a x es elevado a e. Después tenemos la función seno, f de x es seno, pues la derivada es el coseno de. Para la función coseno, la derivada es menos seno, por eso he subrayado ahí el menos, ¿vale? Menos seno. Para la derivada de la tangente, pues tenemos 1 partido coseno cuadrado o 1 más tangente al cuadrado de la x. Para la función arcoseno, pues 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Para el arco coseno, pues la opuesta, es decir, la misma pero con un signo menos. Y para arcotangente 1 más x, o sea, 1 partido 1 más x cuadrado. Vale. Estas son las principales, estas cosas hay que sabérselas y bueno, más o menos saber, se puede sacar con la definición, por supuesto, como hemos visto al principio, pero bueno, más o menos en general son estas. Y ahora lo más importante, o de lo más importante, el concepto de la recta. Hemos dicho, o bueno, no lo hemos dicho, pero lo he dicho al principio del vídeo, que la derivada es la pendiente de una recta tangente a la función en un punto concreto. En este caso, para tener, o sea, gracias a esa pendiente podemos hallar la ecuación de esa recta tangente. En este caso, la ecuación de la recta tangente, sabiendo, bueno, también la hemos sacado de la manera más común, ¿no? Y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0. Pasando ese f de x sub 0 o y sub 0 al otro lado, nos queda que la función o la ecuación de la recta, ¿vale? Sería f de x sub 0 más la derivada de la función en el punto por x menos el punto, ¿vale? Y por supuesto es la función en el punto que viene aquí delante. Puede ser que esto sea de lo más importante con lo que nos podamos quedar en todo el vídeo, de la manera general, la ecuación de la recta tangente, que es la pendiente, y la hemos sacado del concepto que hemos visto al principio. Así que con esto habríamos terminado todo el vídeo de derivabilidad. Espero que te haya servido y hayas aprendido todos los puntos que hemos dado. Nos vemos en el próximo vídeo.